Mi novio tenía un grupo fijo de amigos, 3 chicos y una chica. Antes siquiera de presentármelos, se aseguró de dejar algo muy claro, casi como una advertencia. Me dijo, con toda la seriedad del mundo, que si algún día yo causaba cualquier tipo de problema a Emily, la relación se terminaría sin discusión. Asentí de inmediato, sonriendo como si fuera la persona más comprensiva y razonable del planeta. Por fuera parecía tranquila, pero por dentro la curiosidad ya había despertado, y también una ligera provocación. Después de todo, ¿quién era esa chica tan especial, tan intocable, como para que él necesitara advertirme incluso antes de que la conociera? Derek hablaba como si el asunto fuera sagrado, incluso siendo yo su novia. Con un tono firme, casi solemne, insistió en que debía entender que Emily era la persona más importante del grupo. Quería que la respetara y la cuidara como si fuera él mismo. Yo asentía con dulzura, actuando con docilidad, mientras por dentro me reía en silencio. ¿Quedar a la sombra de otra chica? No era la primera vez que alguien subestimaba de lo que yo era capaz. Mis compañeras de cuarto estaban cerca y escucharon toda la conversación. Se indignaron al instante. Una de ellas me susurró, molesta, que yo era la chica más linda del curso y que no debía aceptar eso callada. Les tapé la boca antes de que siguieran. Tranquilas, sé perfectamente lo que estoy haciendo, les dije. Bufaron, claramente frustradas, y se fueron enfadadas. Yo, en cambio, solo me acomodé el cabello, tomé el brazo de Derek y le sonreí. Vamos, no quiero que tus amigos nos estén esperando. Cuando llegamos al café donde el grupo solía reunirse, no necesité más que una mirada para identificar a la famosa Emily. Estaba sentada justo en el centro de la mesa, como si fuera el sol y los demás giraran a su alrededor. Llevaba un vestido blanco sencillo y transmitía una pureza tan cuidadosamente ensayada que resultaba casi teatral. A su lado estaban 2 chicos, uno alto y rubio, claramente embobado, y el otro con gafas y una expresión seria. En cuanto me vio, Emily se levantó de un salto y se acercó con una sonrisa exageradamente luminosa. Me dijo que yo debía ser Sara y que por fin me conocía, porque Derek hablaba mucho de mí. Tomó mis manos con un entusiasmo excesivo, como si estuviéramos destinadas a ser mejores amigas. Luego presentó a los chicos, James y Ryan. Ellos me saludaron rápido. Ryan sonrió de forma educada, distante. James cruzó los brazos y apenas asintió, sin molestarse en disimular su desagrado. Emily no soltó mis manos y siguió hablando sin parar. Me dijo que yo era realmente hermosa y, con un tono aparentemente ligero, me preguntó qué había hecho que me enamorara de Derek. La pregunta sonó inocente, pero el veneno estaba escondido entre las palabras. Antes de que pudiera responder, Derek se rió y le revolvió el cabello con cariño. Le dijo que dejara de molestar y que se pusiera la chaqueta, porque siempre tenía frío. Se quitó la suya y la colocó sobre la silla de ella. Emily levantó las cejas y me miró con falsa preocupación. Preguntó si eso no me daría celos, que no quería causar problemas desde el primer día. La mesa quedó en silencio. Yo sonreí, manteniendo mi voz suave y amable. Le dije que para nada, que Derek ya me había contado que ella era como una hermana para él y que ahora entendía por qué. Que era adorable. Los chicos se relajaron. Derek suspiró aliviado. Emily, en cambio, se quedó congelada por un segundo antes de volver a sonreír. Entonces comentó que yo era muy diferente a las otras novias que él había tenido. Dijo que las anteriores siempre intentaban competir con ella y que, por eso, los chicos habían decidido no salir con nadie durante un tiempo, para protegerla. La miré directamente, sin perder la sonrisa, y le respondí que tenía ese tipo de presencia que hacía que cualquiera quisiera cuidarla. La conversación continuó de forma educada, pero tensa, hasta que llegó la comida. Yo sentía en el aire que algo se estaba preparando, y no tardó en pasar. Un movimiento rápido, un grito agudo, y de pronto la sopa caliente cayó sobre su vestido blanco. Emily se levantó sobresaltada y, antes de que pudiera acercarme, Derek me empujó hacia atrás y me pidió cuidado. James golpeó la mesa, diciendo que ya lo sabía, que todas las chicas hacían lo mismo, fingían ser buenas y luego atacaban. Ryan ajustó sus gafas con frialdad y recordó que habían prometido proteger a Emily. Derek, tenso,
me ordenó que le pidiera disculpas. Emily se encogió, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de pureza casi perfecta. Fue en ese momento cuando lo entendí todo. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Respiré hondo y dejé que mis propios ojos se humedecieran. Con la voz temblorosa, le pedí perdón y le aseguré que había sido un accidente, que jamás haría algo para lastimarla. Emily parpadeó, claramente sorprendida, y aceptó mis disculpas con una sonrisa forzada, diciendo que no había sido mi culpa. Derek se relajó, creyendo que todo estaba solucionado. Pero dentro de mí, algo ya había cambiado. Si Emily quería jugar, yo aceptaba el reto. Esta vez, no sería la villana de la historia. Sería la jugadora que ella nunca vio venir. Después del incidente con la sopa, el ambiente se volvió distinto, y cualquiera en la mesa podía sentirlo. Emily seguía sonriendo, pero su mirada ya no era la misma. Era la sonrisa de alguien que acaba de reconocer a una rival a su altura. El resto de la cena fue una actuación. Compartían bromas internas, recordaban historias antiguas y, sin decirlo directamente, me dejaban al margen. Derek intentaba incluirme, pero cada vez que yo hablaba, Emily encontraba la forma de llevar la atención de vuelta hacia ella. Era sutil, constante. La hermanita adorable tenía un talento especial para robar el centro sin que pareciera intencional. Al final, suspiró de manera dramática y propuso ir a nadar. Dijo que Derek le había prometido enseñarle y que incluso había llevado un traje de baño nuevo. James y Ryan aceptaron enseguida. Derek me miró con cierta duda, pero yo solo me encogí de hombros y dije que sonaba divertido. Llegamos a la piscina del campus poco después. El aire olía a cloro y las luces se reflejaban en el agua azul. Emily apareció con un traje floral sencillo, pero perfecto para reforzar su imagen, dulce, delicada, sin esfuerzo. Se acercó a Derek y se tomó de su brazo con naturalidad, recordándole su promesa. Yo observaba apoyada en la baranda, sintiendo el corazón latir de una forma extraña. No era celos, era una calma fría y calculada. Si a ella le gustaba tanto la atención, quería ver qué pasaba cuando los reflectores se compartían. Esperé el momento adecuado. Me quité el albornoz y me lancé al agua. El sonido del chapuzón rompió el silencio y todos me miraron. Derek abrió los ojos, sorprendido, y me preguntó si sabía nadar. Sonreí y negué con la cabeza. Le dije que no, pero que ese día parecía perfecto para aprender. Emily soltó una risa sin humor y comentó que quizá Derek no podría enseñar a dos personas al mismo tiempo, que él le había prometido ayudarla primero. Yo me acerqué despacio al borde de la piscina y respondí con calma que no había problema, que Ryan parecía saber lo que hacía. ¿Puedes ayudarme? ¿No puedes? Pregunté. Ryan se tensó de inmediato, era evidente. James soltó una risita cargada de ironía y le dio una palmada en el hombro. Buena suerte con ella, hermano. Para mi sorpresa, Ryan aceptó. Dijo que sí con un leve asentimiento. Mientras Emily se aferraba a Derek fingiendo miedo a hundirse, yo seguía con atención las indicaciones de Ryan. Él era tranquilo, directo, hablaba lo justo y necesario. En varios momentos noté que Derek me observaba desde el otro lado de la piscina, y Emily también lo notó. «Derek, ¿me estás escuchando?», preguntó ella, forzando un tono dulce. Él apartó la mirada, incómodo. Claro que sí. Pero no lo estaba. Su incomodidad era evidente y, por primera vez desde que la conocí, Emily parecía insegura. Seguí nadando hasta que, de pronto, sentí un tirón fuerte en la pierna. Un calambre. Perdí el equilibrio y me hundí. Antes de que pudiera reaccionar, unas manos firmes me sujetaron y me sacaron a la superficie. Era Ryan. Me sostuvo por la cintura, manteniéndome a flote. ¿Estás bien?, preguntó, respirando agitado. Sí, solo fue un calambre, respondí, intentando recuperar el aire. Por un segundo, quedamos demasiado cerca. Fue un instante breve, pero suficiente para encender la mirada de Emily. «Derek». Su voz cortó el aire. «¿Vas a dejar que eso pase?». James la miró molesto. «Casi se ahoga, Emily».
¿Querías que la dejáramos morir para que tú te sintieras cómoda? No fue eso lo que quise decir, respondió ella con ese tono ofendido tan propio de quien vive de la atención ajena. Ryan me ayudó a salir del agua y me pasó una toalla. El silencio cayó como una losa. Todos parecían mirarme, esperando alguna reacción. La miré a ella y hablé con calma. Si te incomoda tanto verme cerca de tus amigos, tal vez el problema no sea yo. Derek parecía completamente perdido. Emily parpadeó, sin saber qué decir. Fue Ryan quien rompió el silencio. Sarah no hizo nada mal. Yo vi todo. James asintió. Ya basta de teatro, Emily. Y ahí fue cuando todo cambió. Por primera vez vi algo distinto en sus ojos. Miedo. No un miedo físico, sino ese que aparece cuando alguien siente que está perdiendo el control de su propia historia. Derek me miró confundido. Yo, pensé que lo habías hecho a propósito. ¿De verdad crees que yo sería capaz de algo así? Pregunté sin alzar la voz. Él dudó. Emily lo observaba, esperando que me contradijera, que volviera a empujarme fuera del círculo. Pero no dijo nada. Me envolví en la toalla y caminé hasta los bancos junto a la piscina. Me senté despacio, crucé las piernas y fingí concentrarme en secarme el cabello, aunque sabía que todos seguían observándome. Emily se quedó sola en el borde, temblando de rabia. James y Ryan se apartaron de ella. Derek permaneció inmóvil, atrapado entre la lealtad y la duda. Ryan se acercó y me ofreció una botella de agua. ¿Estás bien? Sí, respondí con una media sonrisa. Gracias por preguntar. Parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Al otro lado de la piscina, Emily nos observaba con los ojos llenos de lágrimas. Era evidente que no sabía cómo manejar esa situación. Por primera vez, nadie corría a protegerla. Cuando Derek finalmente se acercó, la tensión ya había cambiado de lugar. Sarah, perdón por haber reaccionado así. Pensé que la habías lastimado. Lo miré con tranquilidad. Lo sé. Pero ese es justamente el problema. Pensaste, y dudaste de mí antes que de ella. Abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Tomé mi bolso, me levanté y lo miré una última vez. No te preocupes, Derek. Ahora entiendo perfectamente lo que pasa aquí. Y me fui. Mientras caminaba por el pasillo húmedo de la piscina, sentí algo firme dentro de mí. No era rabia ni tristeza. Era la certeza de que ya no volvería a ser el blanco fácil en el teatro de Emily. Si ella quería jugar, estaba bien. Pero ahora yo conocía las reglas, y sabía exactamente dónde apuntar. A la mañana siguiente, el campus se sentía distinto. Tal vez era solo mi percepción, pero el ambiente tenía ese silencio particular que aparece cuando algo importante ya ocurrió y todos lo saben, aunque nadie lo haya visto. Los mensajes empezaron temprano. James escribió solo, tenemos que hablar. Ryan preguntó si estaba bien. De Derek, nada. Mis compañeras de cuarto me miraban en silencio mientras me arreglaba. ¿Vas a verlo otra vez después de lo de anoche? Sí. Quiero saber hasta dónde llega su lealtad. En el fondo, ya sabía la respuesta, pero a veces uno necesita escucharla de la boca de la otra persona para dejar de inventar excusas. Cuando llegué a clase, vi al grupo reunido al frente del aula. Emily estaba sentada en medio de los tres, como siempre, pero la energía ya no era la misma. Derek evitaba mirarla. James estaba concentrado en su celular. Ryan parecía distante, perdido en sus pensamientos. En cuanto entré, Emily me miró y ensayó una sonrisa débil. Sarah, hola. Respondí solo con un leve gesto. El profesor empezó a hablar, pero nadie prestaba atención. La tensión era evidente. Y cuando Emily levantó la mano diciendo que no se sentía bien, supe que algo más iba a pasar. ¿Puedo salir un momento? Preguntó con la voz temblorosa. El profesor asintió. Ella se levantó despacio y, por reflejo, todos miraron a Derek. Él no se movió. Nadie lo hizo. Fue la primera vez que la vi salir sola. Minutos después,
Regresó con los ojos enrojecidos y respirando con dificultad, apoyándose en la mesa. Perdón, es que todo esto me deja agotada. Era una actuación. Yo lo sabía. Pero esta vez, nadie aplaudió. James se levantó despacio. Emily, basta. Ella lo miró, sorprendida. ¿Qué? ¿Ahora tú también me estás atacando? No, respondió con firmeza. Solo dejé de fingir. Ryan sacó su celular, abrió una conversación y mostró la pantalla. Le pediste que fingiera consolarte para ver si Derek reaccionaba. Yo vi los mensajes. El silencio que siguió fue brutal. Emily palideció. No es lo que parece. Ryan leyó en voz alta. Vamos a fingir que peleamos. Así Derek va a correr detrás de mí. El sonido de las sillas moviéndose fue lo único que se escuchó. La gente miraba confundida. Emily se cubrió el rostro con las manos. Yo solo, no quería perderlos. Derek bajó la cabeza. Emily, nosotros nunca fuimos tu público. Ella no respondió. Salió corriendo del aula. Esta vez, nadie fue detrás de ella. Yo me quedé sentada, en silencio. Aunque tenía motivos de sobra para sentirme victoriosa, lo único que sentía era cansancio. No era solo el final de un pequeño imperio, también era el vacío que quedaba cuando todo se derrumba. Al terminar la clase, Ryan se me acercó. Fue duro, ¿no? Sí, respondí. Pero era necesario. Asintió en silencio y luego, con un tono serio, me propuso dar una vuelta. Me dijo que no hacía falta hablar, que bastaba con caminar. Acepté. Recorrimos el campus sin decir palabra. Los árboles se mecían con el viento suave y el suelo aún estaba húmedo por la lluvia de la madrugada. Después de tanto caos, aquella calma resultaba casi irreal. Ayer todo empezó a cambiar, dijo al fin. Cuando te defendí, no fue para impresionarte. Lo sé. Suspiró. Ver cómo la verdad se torcía una y otra vez me agotaba. Y tú no mentiste, solo reaccionaste. Lo miré y esbocé una sonrisa leve. Eso te convierte en el único de ellos que aún ve las cosas con claridad. Ryan soltó una risa incómoda. O en el único que tardó demasiado en abrir los ojos. Nos sentamos en un banco de piedra, cerca de la fuente central. Él giraba la botella de agua entre las manos, pensativo. Ella siempre tuvo ese poder sobre nosotros, admitió. Hacía parecer que cuidarla era una obligación, no una elección. ¿Y ustedes se lo creyeron? Sí, dijo, suspirando. Pero eso ya terminó. Miré al frente. ¿De verdad crees que terminó? Ella aún va a intentarlo. Puede ser, respondió. Pero ahora tendrá que hacerlo sola. Nos quedamos callados un momento, observando a los estudiantes pasar, reír, vivir como si nada hubiera ocurrido. Esa normalidad me resultó extrañamente reconfortante. Ryan se giró hacia mí. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué no te rendiste ayer? Después de todo lo que hizo, cualquiera se habría ido. Pensé antes de contestar. Porque no quería ser otra pieza en su juego. Necesitaba dejar claro que no era ella quien decidía quién soy. Ryan asintió, reflexivo. Tiene sentido. Por primera vez sonrió de verdad. Un gesto tranquilo, sincero. Y, sin saber bien por qué, eso me hizo sentir segura. Regresamos caminando en silencio. Al despedirnos frente al edificio, dudó un instante. Si quieres hablar más tarde, ya sabes dónde encontrarme. Lo interrumpí con una sonrisa. Subí a mi habitación con una ligereza extraña, como si me hubiera quitado un peso de encima. Mis compañeras me miraron con curiosidad. ¿Todo salió bien? Preguntó una de ellas. No lo sé, respondí. Pero al menos ahora las máscaras cayeron. Me acosté mirando el techo. Por primera vez desde que conocí a Emily, sentí que ella ya no controlaba la historia. Y que, tal vez, por primera vez en mucho tiempo, yo sí. Pasé el resto de la tarde intentando no pensar en nada,
pero el vacío que queda después de un enfrentamiento es engañoso. Parece paz, pero en realidad es solo silencio esperando romperse. Y se rompió al caer la noche, cuando el celular vibró. El mensaje era corto, sin punto final. ¿Podemos hablar? El nombre en la pantalla era evidente, Derek. Por un segundo pensé en ignorarlo, pero la curiosidad ganó. 5 minutos, respondí. Nos encontramos junto al jardín lateral, un lugar casi desierto a esa hora. Él estaba apoyado en una columna, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Se veía más pequeño, distinto. ¿Viniste?, preguntó, como si no lo creyera. Tú lo pediste, respondí. Guardamos silencio unos segundos. Suficientes para notar cuánto había cambiado todo entre nosotros. No había rabia, solo distancia. Me equivoqué, empezó. Muchas veces. Contigo, sobre todo. Sé que no lo parece, pero quiero explicarte por qué. Crucé los brazos. ¿Explicar o justificar? Respiró hondo. Creí que estaba haciendo lo correcto. Emily siempre fue frágil. Desde el colegio la cuidábamos, y cuando te traje al grupo pensé que lo entenderías. Lo entendí, respondí. Pero lo que tú llamabas cuidar era obedecer. Movió la cabeza, como si quisiera negarlo, pero no encontró palabras. Ella me necesitaba, insistió. Y tú necesitabas sentirte necesario, completé. El silencio que siguió fue más honesto que cualquier explicación. Su expresión se quebró y, por un momento, vi al chico que conocía al principio, solo que ahora sin la seguridad que tanto le gustaba mostrar. Cuando te empujé en la piscina. No hace falta hablar de eso, lo interrumpí. Si hace falta, dijo, más firme. Reaccioné sin pensar. La vi gritar y le creí sin mirar. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era tarde. Lo miré con calma. Le creíste porque quisiste. Era más fácil seguir siendo el héroe de su historia que aceptar que ella podía estar equivocada. Tragó saliva. ¿Crees que soy un cobarde? No. Creo que confundiste lealtad con miedo. Bajó la cabeza. Debí defenderte. Debí escucharte. Debiste, asentí. Pero no lo hiciste. Y ahora no sirve intentar arreglar lo que dejaste romper. Alzó la vista, con una tristeza que parecía real. Te amé, Sara. Lo siento. Lo sé, respondí sin ironía. Pero el amor sin respeto no sostiene nada. Durante unos segundos, solo existió el sonido del viento entre los árboles. Él intentó acercarse, dudó y se detuvo a medio camino. ¿Aún sientes algo por mí? Pensé antes de responder. No como antes. Ahora creo que solo siento alivio. Apartó la mirada. Entendí que esperaba cualquier respuesta menos esa. Saqué el anillo que me había dado y lo dejé en la palma de su mano. Quédate con esto. No quiero nada que me ate a ese tiempo. Lo apretó con fuerza, como si al soltarlo fuera a desmoronarse. No quiero que me odies. No te odio, dije. Solo dejé de idealizarte. Me puse de pie y acomodé el abrigo. Aprende algo, Derek. A veces lo que más duele no es perder a alguien, sino descubrir que nunca tuviste lo que creías. No respondió. Me di la vuelta y comencé a caminar. Con cada paso sentía el peso disminuir. El eco del suelo frío y el sonido de las hojas arrastradas por el viento parecían un cierre definitivo. Cuando me alejé lo suficiente, vi una figura conocida sentada en un banco cercano. Era Ryan, con un libro abierto sobre las piernas y la misma calma de siempre. Levanté la mano en un saludo discreto. Él cerró el libro y esperó a que me acercara. ¿Terminó?, preguntó. Terminó. ¿Fue duro? Fue necesario. Asintió sin hacer más preguntas. ¿Café? Solo si viene acompañado de silencio, respondí. Rió bajo. El silencio es lo que mejor se me da. Nos sentamos uno al lado del otro.
La luz del atardecer teñía el campus de dorado y las conversaciones lejanas sonaban como si pertenecieran a otro mundo. Durante un momento, no hizo falta decir absolutamente nada. Lo miré y sentí algo distinto, algo nuevo. No había prisa, ni tensión, ni necesidad de competir. Era una calma diferente, como si después de tanto ruido interno, el simple hecho de estar ahí ya fuera suficiente. «Qué curioso», murmuré. Creo que por fin dejé de intentar demostrarle algo a los demás. Ryan giró el rostro hacia mí con ese gesto tranquilo que parecía tan propio de él. Entonces tal vez ahora sea cuando todo empieza de verdad. Nos quedamos allí hasta que el sol desapareció por completo. Y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de estar en el centro de nada. Las semanas siguientes avanzaron con un ritmo extraño. No hubo explosiones, ni enfrentamientos públicos, ni intentos dramáticos de reconciliación. El grupo simplemente se disolvió, como una banda elástica estirada demasiado tiempo que, al final, se rompe sin hacer ruido. James dejó de aparecer en los trabajos en grupo. Ryan empezó a estudiar solo en la biblioteca. Derek vagaba por el campus con la mirada perdida, como alguien que carga un peso sin saber ya de dónde viene. Y Emily. Emily desapareció durante varios días. Cuando volví a verla, casi no la reconocí. Sin maquillaje, el cabello recogido en un moño desordenado y un abrigo grande ocultando su figura frágil. Estaba sentada sola en el césped, cerca de la cafetería, mirando al vacío. Por un instante pensé en seguir de largo, pero algo me hizo detenerme. Ella notó mi presencia y alzó la vista. «¿Viniste a ver el acto final?», preguntó con una sonrisa cansada. «No», respondí. Ni siquiera sabía que lo habría. Soltó una risa breve. «Entonces relájate. Ya no hay espectáculo». El show terminó. Me acerqué y me senté a su lado, manteniendo cierta distancia. «Te ves diferente». ¿Diferente cómo? Como alguien que por fin entendió que ya no necesita fingir. Emily miró al suelo, pensativa. «Siempre supe que fingía, Sara. Lo que nunca supe fue quién era yo sin eso». Nos quedamos en silencio un rato. El viento movía las hojas y la tarde parecía demasiado perezosa como para juzgarnos. «Todos me odian», murmuró. «No», dije. «Solo dejaron de girar a tu alrededor». Suspiró. «Duele. Es el precio de la realidad». Por un instante vi en sus ojos algo que jamás había visto antes. Sinceridad. Sin dramatismo, sin lágrimas calculadas. Solo una chica perdida intentando entender en qué momento todo se desvió. «Ganaste», dijo en voz baja. No era una competencia. «Claro que lo era», respondió. «Desde el principio». Tal vez tenía razón. Aunque nunca lo dije en voz alta, una parte de mí sí quiso vencerla. Y ahora que lo había logrado, esa victoria se sentía extrañamente vacía. «¿Y ahora qué?», pregunté. «¿Qué vas a hacer?». Se encogió de hombros. Tal vez intentar descubrir quién soy sin el papel de chica perfecta, o tal vez seguir fingiendo, pero con menos público. Miré al frente, sin saber qué decir. «Espero que encuentres algo real, Emily». Sonrió de lado. «Espero que tú también». Nos levantamos casi al mismo tiempo. No hubo abrazos ni disculpas solemnes. Solo un leve asentimiento, una especie de pacto silencioso. No éramos amigas, pero había algo parecido a una comprensión mutua. Esa noche, Ryan me escribió. «Café mañana. Necesito contarte algo». Acepté. Nos encontramos en el mismo sitio de siempre, una cafetería pequeña, con grandes ventanales y música suave. Ryan se veía distinto, más liviano, más libre. Como si también hubiera dejado algo atrás, igual que yo. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Menos cansada», respondí. «¿Y tú?». «En reconstrucción», dijo con una media sonrisa. «Pero es un comienzo». Hablamos durante horas, de todo y de nada. Libros, planes, ideas sin importancia. Nada que tuviera que ver con Emily o Derek. Y eso, para mí,
Fue liberador. Cuando la cafetería estaba a punto de cerrar, se recostó en la silla y me miró con cierta timidez. ¿Puedo confesarte algo? Depende, sonreí. ¿Me va a meter en problemas? Tal vez. Entonces adelante. Aquella noche en la piscina, cuando te saqué del agua, pensé que ibas a odiarme. Todo fue sin pensar, sin control, sin estrategia. Guardé silencio un segundo, asimilándolo. Es curioso, dije. Fue justo en ese momento cuando entendí que tú eras el único que no estaba jugando. Me miró con interés. ¿Y eso es bueno o raro? Ambas cosas, respondí. Y lo raro suele dar miedo. Se inclinó un poco hacia adelante. ¿Y ahora? ¿Aún tienes miedo? Un poco, admití. Pero es un miedo que no me detiene. El camarero apagó algunas luces y el jazz suave llenó el ambiente. Nos miramos durante un largo instante, sin necesidad de decir nada más. No era un inicio explosivo ni una historia de película. Era algo sencillo, real y, precisamente por eso, valioso. Al salir, me acompañó hasta la entrada del edificio. Antes de despedirse, dijo: No quiero ser otro capítulo en el drama de alguien. Quiero ser el silencio después de él. Sonreí. Creo que eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Se alejó y me quedé allí unos segundos, observando las luces del campus reflejadas en las ventanas. Todo parecía, por fin, en su lugar. En mi bolsillo, el celular vibró. Era un mensaje de Emily. Gracias por no humillarme cuando podías. Miré la pantalla un momento antes de responder. Ya entendí que lo que nos destruye no es perder el control, sino vivir fingiendo que nunca lo perdimos. Envié el mensaje y dejé el celular a un lado. Esa noche dormí con la sensación de que, por primera vez, nadie estaba interpretando un papel. El campus parecía otro lugar. Claro que aún había murmullos, los rumores siempre sobreviven. Pero el nombre de Emily ya no despertaba admiración, solo curiosidad. Un tema que todos querían entender, pero nadie se atrevía a tocar de frente. Volví a mi rutina. Clases, biblioteca, café con Ryan. Las tardes de los martes. Todo tenía un ritmo nuevo, tranquilo, predecible. Y aún así, sentía una extraña punzada de vacío. Después de tanto tiempo viviendo en tensión, el silencio podía ser ensordecedor. Fue en una tarde nublada cuando el pasado volvió a cruzarse conmigo. O, mejor dicho, me encontró en un pasillo de la facultad. ¿Podemos hablar? Derek estaba ahí, con el rostro cansado, ojeras profundas y el cabello desordenado de quien no duerme bien desde hace días. Miré alrededor, comprobé que nadie prestara atención y respondí sin emoción. 5 minutos. Nada más. Respiró hondo, como si necesitara valor para continuar. Solo quería saber cómo estás. Bien. Él asintió, incómodo. Yo, sigo intentando entender qué quedó. No dije nada. Dejé que el silencio se alargara. A veces, las personas necesitan escucharse a sí mismas para encontrar la respuesta. James y Ryan ya no me hablan, continuó Derek. ¿Y Emily? Ella simplemente dejó de responderme. Lo miré con calma antes de contestar. Tal vez sea el momento de que cada uno aprenda a reconstruirse sin ti en el centro. Soltó una risa amarga. Hablas como si fuera tan fácil. No lo es, admití. Pero es la única forma en la que de verdad funciona. Me observó como si buscara algún resto de cariño entre nosotros. Siempre creí que podía arreglarlo todo. Que si me esforzaba lo suficiente, todo volvería a ser como antes. Ese es el problema, respondí. Sigues pensando que lo de antes era lo ideal. Se quedó callado. ¿Me ves como el villano de todo esto? No, negué. Te veo como alguien que aún no entiende que el silencio también es una elección. Se pasó la mano por el rostro, agotado. Echo de menos cuando todo parecía sencillo. Sonreí con suavidad. Nunca fue sencillo, Derek. Solo estábamos demasiado distraídos para darnos cuenta.
Iba a responder, pero en ese momento Baen apareció al final del pasillo con un libro bajo el brazo. Nuestras miradas se cruzaron y la tensión fue inmediata. ¿Todo bien?, preguntó Baen, acercándose despacio. Sí, respondí. La conversación ya terminaba. Derek nos miró a ambos y forzó una sonrisa. Entiendo. Bueno, suerte, Sara. Igualmente, respondí con sinceridad. Asintió y se marchó. Ryan se quedó observándome en silencio unos segundos. ¿Todavía te afecta? No como él cree, dije. Ahora lo que me afecta es lo mucho que tardé en darme cuenta de que podía elegir algo distinto. Ryan asintió y caminamos juntos hacia la salida. No hizo preguntas, y lo agradecí. Su comodidad con los silencios siempre me había resultado un refugio. En los días siguientes, James también empezó a acercarse. Primero con mensajes cortos, luego con charlas más largas entre clases. Parecía otra persona, más callado, más directo. Fui un idiota, me dijo un día sin rodeos. Lo fuiste, respondí. Se rió. Me gusta tu honestidad. Es lo mínimo después de todo. Asintió pensativo. Emily me llamó. Dijo que está intentando terapia. Me sorprendí. ¿En serio? Sí. Y me pidió que no la odiara. ¿Y lo harás? No, respondió. Pero tampoco voy a salvarla. El silencio entre nosotros fue breve. Luego sonrió. Al final, creo que todos intentábamos ser lo que los demás necesitaban, y nadie estaba siendo quien realmente era. Tal vez eso define a la juventud, dije. Un montón de gente perdiéndose en versiones ajenas de sí misma. James rió. Hablas como si tuvieras 80 años. Es el trauma, bromeé. Nos despedimos con un apretón de manos sincero. Más tarde encontré a Ryan en la biblioteca, sentado en su rincón habitual, leyendo. Me senté a su lado sin decir nada. Él levantó la vista y deslizó una taza de café hacia mí. Pareces necesitarlo. Sonreí. Nos quedamos en silencio. Un silencio cómodo, sin presión. Ya no hacía falta llenar los espacios con palabras. Todo lo importante ya estaba dicho. Cuando el reloj marcó las 7, cerró el libro y me miró de reojo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estar contigo? ¿Qué? Que nunca tengo que adivinar cuál es el juego. Lo miré y sentí esa paz que no viene del final de las cosas, sino de lo que nace después. Es porque, por primera vez, nadie está jugando, dije. Sonrió con sencillez y apoyó la cabeza en el respaldo de la silla. Entonces tal vez, después de tanto drama, si estamos haciendo algo bien. Y ese fue el verdadero final. No explosivo, ni cinematográfico. Solo dos personas cansadas de fingir, compartiendo el mismo silencio, sin necesidad de ganar nada. El tiempo empezó a pasar rápido después de eso. Las semanas se mezclaron entre clases, café y pequeñas rutinas que antes me parecían vacías y ahora tenían una calma nueva. Ryan y yo estábamos cerca, sin prisas, sin etiquetas. No era un amor de película, era ligereza después del caos. Hasta que un día cualquiera, el destino decidió ponerme a prueba otra vez. Salía de la clase de literatura cuando la vi en el pasillo. Estaba de pie, abrazando un cuaderno contra el pecho. El cabello recogido en un moño sencillo, el rostro limpio, sin maquillaje. Por primera vez, no parecía una imagen perfecta, sino una persona real. Nuestros ojos se cruzaron y me quedé inmóvil unos segundos. Ella respiró hondo y se acercó despacio. Hola. Hola. El silencio que siguió fue denso. Pensé que pasaría de largo, pero se detuvo frente a mí. ¿Puedo decirte algo? Puedes. Dudó, mirando al suelo. Pensé en odiarte durante mucho tiempo. Casi lo logré. Esperé sin interrumpir. Pero luego entendí que lo que sentía no era rabia, era vergüenza. Porque todo lo que fui contigo fue miedo disfrazado. Las palabras le salían con esfuerzo. Miedo a no ser el centro, miedo a ser olvidada, miedo a no ser suficiente. Y tú
tú eras todo lo que yo fingía ser, fuerte, tranquila, imposible de controlar. Guardé silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque por fin estaba hablando de verdad. Emily, dije despacio, yo tampoco fui inocente. Al principio quise ganarte. Quise desmontarte para demostrar que podía. Y cuando lo conseguí, descubrí que eso no me hacía mejor. Solo más vacía. Levantó la mirada. Había lágrimas, pero no actuación. ¿Extrañas cómo eran las cosas? Preguntó. No, respondí. Extraño el tiempo en el que aún no sabía hasta dónde podemos destruirnos por ser vistas. Emily soltó una risa baja, cansada, sincera. Hablas bonito incluso cuando me dejas sin palabras. No es para dejarte mal, dije. Es para cerrar lo que queda de todo esto. Asintió. Estoy intentando terapia, comentó con una sonrisa tímida. Mi psicólogo dice que pasé años interpretando un papel para no mirarme de verdad. ¿Y está funcionando? A veces sí, a veces no. Pero es la primera vez que intento ser alguien real. La observé en silencio. Era extraño verla así, tan humana. Sin defensas, sin poses ensayadas. Solo una chica aprendiendo a existir fuera del escenario. ¿Puedo pedirte un favor? Preguntó. Claro. No me odies. Sé que podría merecerlo, pero no quiero cargar con eso. Negué con la cabeza. No te odio, Emily. Solo aprendí que la empatía y la confianza no son lo mismo, y que algunas relaciones no necesitan reconstruirse para que el río vuelva a fluir. Sonrió. Su mirada, por primera vez, estaba en calma. Gracias. ¿Por qué? Por no humillarme cuando pudiste. Por mostrarme que el mundo no gira alrededor de mi imagen. Asentí. Eso lo hiciste tú sola. Io so fiquei parada o bastante para ver. Ela riu. Ensugando uma lágrima. Você é mesmo diferente, sabia? Não. Io so cansei de sobreviver a custa dos outros. Nos despedimos ali mesmo no corredor, sem abraces, sem promessas, sem reencontros. Marcados. Apenas duas pessoas que, por fim, entendam que o verdadeiro fim não vem com aplausos, mas com silêncio. En cuanto ela se afastaba, sentí algo parecido con paz, o tipe que ven cuando un ciclo realmente termina. Não había. Raivan em alivio exagerado, era su calma. Do lado de fuera, o sol comecaba a se por. O seu tinha tons de laranja e cinza, se o día e a noite estivessem negociando o espaco. Peguei o celular e vi uma mensagem de Ryan Jazz hoje. Sim, es sem drama dessa vez. Ele respondo rápido. Prometo que o único barulho vai ser da música. Guardei o celular no bolso e comecei a andar. Oh. Vento baguncaba o cabelo e o Sam distant de risada secuaba pelos corredores. Pela primeira vez en muito tempo, não senti necessidade de probar nada para ninguém, nem de vencer, nem de ser a melhor, só de seguir. Simplesmente.